¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar o tomar un poco el pulso de lo que está pasando en el tema electoral. Ya lo hemos venido haciendo y pues bueno, siempre hay movimientos. Este fin de semana incluso Suri Ríos pues emitió un comunicado en torno a la resolución de la CIDH. Pero bueno, ya pareciera que la campaña está bastante declarada, a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Pues hay muchos candidatos que están inquietos, más bien no digamos candidatos, digamos personas que al parecer aspiran a. Hasta el momento, pues no hay candidatos, porque tienen que haber asambleas, tienen que ser declarados como candidatos, etcétera, etcétera, y no estamos en esa etapa del proceso y falta bastante para esa etapa del proceso, pero personas que ya se están pronunciando, que están haciendo algunas cosas, eso sí ya hay, y por supuesto también varios cosas que están circulando en redes con los posibles aspirantes a. Eso es algo que sí se está dando en nuestro país, aunque hoy un diario del cual estaban sacando esas publicaciones a nombre de ese diario se desligó de eso, aunque sin embargo en el contenido uno intuye que pues sí, más o menos por ahí están los que estarían inquietos por participar en la próxima contienda electoral. Hoy vamos a platicar acerca de todo eso, de cómo va la reforma electoral en el Congreso de la República, más verde que nunca. El Tribunal Supremo Electoral dijo que cualquier cambio, lo más posible es que no se va a publicar ahorita, sino hasta la siguiente campaña. Imagínense eso, no la próxima, sino la siguiente. Bueno, así están las cosas en nuestro país. Y hoy, para analizar este tema, pues tenemos con nosotros a los licenciados Alejandro Quinteros y Jorge Ceballos, nuestros analistas invitados para platicar al respecto. Caballeros, muy buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para Estado de la Nación. Licenciado Ceballos, ¿pareciera que ya hay campaña o no? Disfrazadamente ya sabemos que pues ya desde hace tiempo están muy inquietos todos, pero ¿cómo ve la situación? Bueno, si nos vamos al refrán, la campaña electoral empieza el 14 de enero, no a las 14 horas, sino a las 15. Ahí empieza la campaña de todos luego de que asume el gobierno. Yo creo que sí, definitivamente todos están con esas ansias de que llegue el proceso electoral y sobre todo llegue que haya un cambio de gobierno. Lamentablemente, siempre se queda en una rosca, siempre se queda en un círculo y el que más es afectado de los procesos electorales, que es el ciudadano, está cada día más alejado de esos vehículos que son los partidos políticos. Esos vehículos que deberían de trasladar las necesidades, las inquietudes y sobre todo esa necesidad de cambios hacia quienes en algún momento con ese voto puedan ostentar el gobierno y puedan hacer los cambios. Y digo que se están alejando porque cada día usted le pregunta al ciudadano y le importa menos la política, le importa menos involucrarse en los partidos políticos. Entonces nos estamos quedando con el marketing, con los anuncios, con los libros, con las promesas vacías o con los dramas que pueden generar algunas decisiones judiciales, pero no necesariamente se está reforzando la participación ciudadana en los partidos y en general en la democracia del país. Para el licenciado Alejandro Quinteros, ¿hay campaña o no hay campaña? Definitivamente sí hay campaña. Si vemos la definición, pues medio pobre que está en la ley electoral y de partidos políticos, que es básicamente la promoción de una persona para que quiera optar a un cargo público, aunque no se dice a qué cargo público quiere optar, pero sí se intuye que ya están moviendo sus piezas, que ya están dándose a conocer, que ya están haciendo sus giras y en ese sentido, pues sí, podemos decir que sí hay campaña. ¿Por qué? Porque las cuestiones se están haciendo públicamente
y ahí construyo sobre lo que decía el licenciado Ceballos, se hace fuera de los partidos políticos, incluso en muchos casos. Si todo esto se hiciera dentro de los partidos políticos, dentro de ese andamiaje y dentro de esa estructura organizacional, estaría re bien, porque los partidos políticos tendrían que estar permanentemente llegando hacia sus bases y hacia posibles electores en general, aunque no sean de su base. ¿Por qué? Porque tendrían que estar recogiendo lo que ahí se piensa, lo que sucede, para poder ir a actuar a través de los mecanismos que ellos tengan a su alcance, de sus representantes en consejos municipales, alcaldías, congreso, etcétera. Pero como todo se hace desde la figura, desde la persona, y se hace aunque no haya un partido político detrás, entonces sí estamos hablando de que ya hay una abierta campaña para buscar especialmente la presidencia de la República, que es la más notoria a nivel nacional, pero esto es algo que se da a nivel local para todos los cargos de elección popular. Pues ya fue algo que no se pudo tratar dentro de la Comisión de Asuntos Electorales y tampoco lo quieren ellos tratar, pero las reglas, a mi gusto, inútiles y además bastante inconstitucionales a la vez, de la famosa campaña anticipada, no quedaron absolutamente rebasadas. Son reglas, yo creo que el político es político y tiene que hacerse haciendo política y por supuesto definiéndose en cuanto a los problemas nacionales que se van dando en cada momento, porque si no, pues esos 3-4 meses de campaña electoral que designa la ley, pues son simplemente para quedarse en la indefinición. ¿Creen ustedes que verdaderamente esas leyes, esas normas de la ley electoral en cuanto a proselitismo sí, pero campaña no, y esa línea tan delgada, porque claro, ya sabemos que los que quieren ser candidatos son los que llegan personalmente a poner su cara y a hacer proselitismo, quizá no digan voten por mí y simplemente hablen del partido, aunque en esas reuniones privadas posiblemente sí lo dicen de esa forma descarada. ¿Cómo ven ustedes esas normas, licenciado Ceballos? Es que el problema es que podemos tener un muy buen sistema legal que lleve la conducción de los procesos electorales. El gran problema es que tenemos, valga la redundancia, problemas anteriores a eso. Algo que decía el licenciado Quinteros, el tema de los partidos políticos. No tenemos estructuras partidarias. Si existieran esas estructuras partidarias donde todos participaran, donde hubiese un debate serio de los problemas del país, no necesitarían salir esas imágenes o esos personajes emergentes a posicionarse, porque lo que se está posicionando es esa idea del partido, esa ideología, ese rumbo que se quiere tomar si se llega al gobierno. Pero el problema es que cuando se hacen estas leyes en su origen podrán ser benéficas, porque lo que trataba es condicionar que quien tuviese el poder no utilizara los recursos del Estado pues para empezar a hacer una campaña, o quien tuviese recursos no los utilizara en desventaja de los demás. El problema es que también recordemos quién hacen las leyes. Las leyes son diputados que vienen de partidos políticos y que obviamente van a buscar que ninguna ley pues les ponga tropiezos. Otra vez el tema de cultura de legalidad, cultura democrática, es lo que nos hace falta para que no necesitáramos esas limitaciones. Como bien planteas, José Eduardo, el político tiene que hablar, tiene que estar en el diario de las necesidades de los ciudadanos, pero debería de ser bajo esa plataforma donde él le habla primero a quienes están dentro de su agrupación para escuchar esos insumos, y que quien escuche fuera de eso, pues se puede interesar y decir, bueno, tal vez no me voy a ir a inscribir como parte de este partido político, pero sí comparto sus ideas y voy a votar por este partido, por este candidato. Pero el problema es que seguimos teniendo caudillismos, seguimos teniendo personajes que se elevan solo para la elección y después desaparecen. Eso es un problema estructural y que pues obviamente viene de ese desgaste que tienen los partidos políticos. Ahora, esa crisis no es casi a nivel mundial.
Y les voy a decir esto, porque esos caudillismos yo creo que son inevitables casi en cualquier parte del mundo. Está clarísimo, por ejemplo, que en el Partido Republicano hoy hay dos figuras importantes, Trump y DeSantis. Está clarísimo que en España la pelea que hubo en el Partido Popular era porque dos figuras del Partido Popular, la señora Ayuso y el señor Casado, pues estaban disputando ahí claramente quién era el que iba a ser. Y eso que ellos tienen un sistema parlamentario muy diferente en España, pero ¿se pueden evitar hasta qué punto esos caudillismos? Aquí vemos que, por ejemplo, incluso la UNE, que está en peligro de que sea disuelta, pues ya salió una noticia por ahí que pues ya tienen otro partido allí para seguir adelante con otro nombre, etcétera, etcétera, pero que es exactamente lo mismo y pues estaría comandado por la señora Torres. Entonces, ¿hasta qué punto se puede evitar eso, licenciado Quinteros? Los caudillismos son naturales, son parte de la naturaleza de las sociedades y de la vida de las personas en general. Siempre hay individuos que surgen más que otros y que presentan un mayor liderazgo. Eso es inevitable. ¿Qué hay en otros sistemas que no existe en sistemas como el guatemalteco? Son pesos y contrapesos, reglas claras, límites hasta dónde puede llegar una figura. Por ejemplo, eso era mucho lo que algunos decían cuando Trump llegó a la presidencia, que él iba a hacer y deshacer lo que quisiera, pero no, él estaba dentro de un sistema que no se lo permitía, dentro de un sistema con balances en la Corte Suprema, en el Congreso y el Senado. Y lo mismo es en España, usted mencionaba, es un sistema parlamentario en donde los partidos políticos también tienen sus propios balances a lo interno y hay que salir y formarse y buscar espacios para poder llegar a ganar el liderazgo. Es lo que no sucede en Guatemala. Nuestro sistema político no está diseñado para promover la construcción de liderazgos y que estos caudillos que en algún momento llegan a obtener los espacios de poder en los partidos políticos tengan pesos y contrapesos y tengan límites. Aquí no tenemos eso. Acá quien llega puede hacer prácticamente lo que se le da la gana con el partido, y esa es la consecuencia. Es que los partidos nacen, crecen, se reproducen y mueren alrededor de un caudillo, y cuando hay otro caudillo que topa ahí y que ya no tiene forma de crecer, simplemente hace una escisión de ese partido, busca otra gente, arma otro y no existe institucionalidad. Es el tema de las reglas, y las reglas aquí en Guatemala están muy mal, están remendadas. La ley electoral y de partidos políticos ya ni siquiera es un reflejo de lo que fue la ley original de los años 80. Ya es una cosa completamente diferente que tendría que ser hecha de nuevo totalmente para poder ser eficiente. Ese caudillismo no es parte, desgraciadamente, si lo quieren ver así, no es parte de nuestro ADN. Lo vemos en El Salvador con Bukele. O sea, más caudillismo que eso es imposible. Y lo vemos aquí en Guatemala, pues de una forma palpable y desde hace muchísimo tiempo. A pesar que en los años 70, 80 y antes hubo partidos que eran relativamente institucionales y que sin embargo dieron paso a un caudillismo que hoy vemos que una maquinaria se construye efectivamente simplemente para encumbrar a alguien, licenciado Ceballos. Hay varios elementos aquí que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos es la modernidad de las comunicaciones. Hoy, obviamente, es más fácil posicionar un nombre, una marca o un personaje por algo que pueda hacer en Twitter, por algo que pueda hacer en TikTok. Las redes sociales influyen mucho. Entonces, eso cambia también el ritmo que puede presentar los partidos políticos. El segundo punto es que los partidos políticos, y eso es algo que, como bien planteas, es algo mundial, no solo es de Guatemala, han venido teniendo un desgaste porque
se han alejado realmente de escuchar a los ciudadanos y se han puesto a pues cumplir solo con ostentar o mantener el poder. Entonces, en esa dinámica, obviamente, pues quieran o no, los partidos van a tener menos peso y un personaje que tenga buen discurso, que tenga buen control de los medios, de las redes sociales, pues va a tener más cercanía con el ciudadano. Y el tercer punto es que específicamente en nuestra región, como bien planteas, el caudillismo es algo cultural. Cuando hay tantas necesidades, tanto en el tema de seguridad como en el tema económico y el tema de educación y salud, me voy a poner solo en esos cuatro, pues obviamente el ciudadano se va a identificar con aquel que le llega al corazón y le dice le voy a solucionar su problema. Y eso pasa desde el alcalde, pasa desde el diputado hasta el presidente. Lamentablemente solucionar el problema en el discurso es fácil. El problema es que cuando no hay un sistema que, como bien planteaba el licenciado Quinteros, de pesos y contrapesos, que hayan recursos y sobre todo transparencia, pues obviamente se queda solo en discurso y en que el ciudadano otra vez diga, otra vez me engañaron. Licenciado Quinteros, cuando vemos esta situación, yo veía las palabras de un analista político, me parece que fue chileno, que estaban por allí y mencionaba 5 de las causas de esta debacle de los partidos políticos, pero me pareció una muy curiosa y muy importante. Los partidos políticos se ocupan de sus temas y sus problemas políticos, pero no se ocupan de los problemas de los ciudadanos. Y entonces de repente viene un caudillo por ahí que se ocupa de hablar por lo menos, no digamos que lo va a hacer bien o mal, pero de hablar por lo menos de los problemas ciudadanos y es donde tiene éxito. Y vemos el caso de Bukele, lo vuelvo a poner, quizá de la manera que lo está resolviendo no estamos para nada de acuerdo, pero el tema de las maras era un tema que estaba agobiando al pueblo salvadoreño, agobia a los guatemaltecos, y él simplemente lo está tratando. No nos gusta la forma que lo trata, pero lo está tratando. Entonces no hay un divorcio entre lo que los políticos quieren que sea un tema de campaña y lo que realmente le afecta al ciudadano. Totalmente, yo estaría de acuerdo con lo que habla este analista que usted menciona. Los partidos políticos al final de cuentas son asociaciones civiles. Son asociaciones de personas que buscan sus propios intereses, que tienen su propia ideología y que cuando son hábiles e inteligentes se conectan con el ciudadano en general, se conectan con sus posibles votantes más allá del simple discurso, conectan formas de ser, conectan ideas, conectan proyectos y construyen. Esa es, digamos, la diferencia con los partidos tradicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una conexión con su votante y el votante realmente incluso se va y se designa como tal, como simpatizante de alguno de esos grupos, aunque no sea miembro per se. El sistema nuestro no da para eso. El sistema nuestro lo que hace es generar una base para que se construyan esas asociaciones civiles, que se construyan de una forma relativamente fácil alrededor de alguien que tenga las posibilidades económicas, el tiempo y el interés de hacerlo, pero no sobre la base del interés ciudadano, sino del interés de estas personas, y les da el privilegio de mandar. Y eso es lo que tienen, a diferencia de otras asociaciones civiles, los partidos políticos. Son asociaciones con el privilegio de tener la posibilidad de tomar el poder por la vía legal. Y entonces, cuando tenemos situaciones como la que sucede en Guatemala o lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos años, en donde los partidos políticos ya no se conectan con el ciudadano, como le pasó en su momento a FMLN y Arena en El Salvador, que dejaron de conectarse con el ciudadano, entonces ahí es donde aparecen esas nuevas opciones. En El Salvador pasaron muchas décadas para que sucediera, aquí en Guatemala sucede cada 4 años. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos entonces con nuestros analistas en algunos instantes.
Bien, y continuamos entonces nuestra plática con nuestros analistas invitados de esta noche, los licenciados Jorge Ceballos y Alejandro Quinteros. El licenciado Ceballos, bien, hay un divorcio total entre el discurso normal de los partidos y lo que la gente realmente está sufriendo en la calle y lo que le está pasando. Eso lo tenemos claro. Ahora, yo el otro día veía esa lista muy anticipada, digamos, de personas que podrían participar en la próxima contienda electoral y muchos respondían, ahí no hay nada bueno, ahí... A ver, pero esos candidatos no vienen de Marte, seamos sinceros, no vienen de Marte. O sea, eso es el resultado también de cómo piensa la gente en muchos aspectos. Y nuestros partidos políticos son agencias de empleo. Normalmente la gente participa en política para que le den, como decimos corrientemente, un hueso en el Estado. Alguna forma de llegar al Estado por cuello. Porque no es que aspirar a una posición en el Estado sea algo ilegítimo o que esté mal. No, simplemente aspirar a que llegan mis compañeros partidarios y ellos van a hacer cualquier cosa como pago a mi esfuerzo de campaña para colocarme ahí. O sea, hay algo que está visiblemente mal también en nuestras sociedades. ¿Cómo lo ve el licenciado Ceballos? Bueno, también tenemos que no solo es el hecho de, recordemos que muchos de los candidatos lo que ofrecen es tener una cuota de poder para pasar ciertas leyes que favorezcan a ciertos sectores o grupos. No solo es el tema de darle un empleo a ciertas personas. Pero el gran problema que tenemos acá es que, insistimos... Pero solo voy a hacer una acotación ahí, solo voy a hacer una acotación. Esos son los que aportan la plata. Pero el que participa en campaña, directamente lo que busca es un hueso y una forma corta para llegar a un empleo dentro del Estado. No es tan así que solo los que aportan dinero no quieren un peso, también hay, y no vamos a entrar en eso, pero el punto es que viene desde muy atrás, de construir una cultura de favores a través de los partidos políticos que lleguen al poder, no en construir una cultura donde el ciudadano se involucra en resolver los problemas que le afectan a su comunidad, siendo fiscalizador de los recursos que se están dando. El gran problema que tenemos hoy en día es que el ciudadano, a través de esa cultura de corrupción, donde el que no, con ese refrán de si no aprovechas ahorita que estás en el gobierno, sos un tonto, pues obviamente el ciudadano dice, pero si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No ha venido ningún político, ningún partido que diga, bueno, lo primero que tenemos que evaluar es, por ejemplo, los pactos colectivos, cuánto le están costando al Estado y cómo vamos a eliminarlos para que sean más eficientes, cómo vamos a colocar una verdadera ley de servicio civil que evalúe quien está trabajando en el Estado y sea más eficiente y reciba también el reconocimiento económico justo a lo que está haciendo. Eso no compra votos, eso no llena las urnas y mucho menos llenan las cuentas bancarias para pagar una propaganda. El tomar decisiones serias para el Estado no es muy beneficioso en el discurso político. Entonces, mientras siga ese vacío, pues vamos a tener, como bien planteas, esta lista que no son extraterrestres, simplemente son emociones que los ciudadanos quieren tener porque llegan con el discurso que van a responder a sus necesidades. Bien, les voy a plantear una pregunta que quiero, por favor, casi en segundos porque se nos ha ido el tiempo, pero es muy importante. Ya han circulado por ahí unos precandidatos, ¿no? Personas que supuestamente estarían aspirando. Y a excepción de unos 4 o 5, pues los demás visiblemente no tienen ningún tipo de oportunidad en lo absoluto.
por qué se da ese manjar de candidatos, esa ensalada, cuando pues el 90% de ellos saben que pues simplemente no habrá forma en la que lleguen? ¿A qué atribuye el licenciado Quinteros esto? Es la forma del diseño del sistema. Tenemos, por ejemplo, un listado nacional en el que se reparten 32 casillas y se reparten más o menos entre 18 partidos políticos, y algunos de ellos logran obtener uno y con eso meten un diputado en el Congreso, y un diputado es un bloque que tiene un voto en la Junta de Jefes de Bloque, puede poner agenda, está en una comisión, puede citar. Entonces esos micropoderes que logra ganar un partido político con un solo representante, después los hacen volverse esas bisagras para apoyar o no al que esté de turno y poder conseguir más cosas. El sistema nos ha llevado a eso. Licenciado Ceballos. Al final, como bien plantea el licenciado Quinteros, es un problema de sistema, un problema de la estructura de los partidos, pero al final es, como bien planteabas tú, la necesidad del ciudadano, de algunos ciudadanos, de querer poder y poder manejar ciertas cuotas. Mientras no exista pesos y contrapesos reales, una participación ciudadana más fuerte, pues van a seguir los incentivos para llegar a controlar, aunque sea un pedacito del pastel, por mínimo que sea, pero lo estás controlando. Esa es parte de la cultura que se ha venido construyendo, y mientras no hayan cambios sustanciales, pues vamos a seguir teniendo este desfile de candidatos en todas las elecciones. Bien, pues les agradezco muchísimo a los licenciados Ceballos y Quinteros por haber estado esta noche con nosotros. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche, pásenla muy bien.